No somos los que esperabas. 19 horas pasaron ya, señoras y señores, en todo el país. Y en ¿Se nos escucha? ¿Se nos escucha ahí? Sí, déjanos en los comentarios si nos escuchan. Avísennos esta vez. Claro. Ya, 19 horas, señoras y señores, se va la tardecita. Antes que nada, antes de presentar a la mesa ya del debate, comentarios en YouTube. Emma Menem dice, ¿podés hacer el bailecito, Malvi? Dice, Pablo Romero dice, saludos chicos, está conectado Pablito desde Paraguay. Y Mirá. Adriana Malvi dice, desde Tras las Sierras los saludamos, Fernando y Adriana. Que nos avisaron que no se nos escuchaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, pero bueno, ya tenemos una muy buena mesa de debate para hablar sobre la infraestructura deportiva en la provincia de La Rioja y sobre todo también en la ciudad capital. Así que están con nosotros el arquitecto Leonardo Forneris, Gonzalo Bustos y la arquitecta Martina Bossetti. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Todos a los micrófonos tienen que hablar. Bueno, vamos a hablar de propuestas y realidades de la infraestructura deportiva local. Nos vamos a tratar de centrar en la ciudad, porque es donde bueno tenemos la gran cantidad de clubes. Pero bueno, no sé si quieren poner un orden para responder. Claro, como quieran. Pero bueno, o el primero que quiera responder esta pregunta, ¿cómo pueden evaluar desde sus lugares y además teniendo distintos trabajos, distintas áreas y distintas edades también, cómo evalúan el estado actual de la infraestructura que hay en los clubes, en las canchas, en las distintas entidades deportivas de la provincia? ¿Quién arranca? Bueno, digamos, a mí me tocó ser presidente de una institución de acá nomás, 3 cuadras, del Club San Lorenzo de Vargas. Fui vicepresidente de la Liga Riojana de Fútbol también, presidente de ADESPU, y hoy soy presidente del Tribunal de Pena de la Liga. Creo que la infraestructura de los clubes, no sé si existen, digamos, como infraestructura. Son clubes que se crearon hace muchísimo tiempo, todos están rondando entre... Calcula, el Riojano tiene 104 años, que es la institución más añeja. Independencia de Paiquía también está en 104 años. Y de ahí tenemos clubes que están en 90. Hoy Tello cumple también 100 años de vida institucional. Entonces tenemos clubes muy añejos y por lo general el deporte de La Rioja carece de infraestructura. Y si no fuera a veces muchos clubes por la pata del Estado, la mano del Estado, prácticamente estarían casi nulos, digamos. Hoy la función del club es otra, es un rol social. Los presidentes dicen, bueno, un chico en un club, un chico menos en la calle, y los presidentes trabajan desde ese punto de vista, más de contención, pero si uno hace una visita a una institución y prácticamente sus canchas o sus actividades, por lo general, son canchas de tierra. Entonces, y si vamos a una infraestructura edilicia, muy pocos tienen alguna otra función. En el caso nuestro del club, tenemos un tinglado que lo construyeron viejos dirigentes, nosotros nos tocó hacer una ampliación. Sí hicimos obras como de cloaca, el camping, pero con esfuerzo propio de los socios, y hoy por lo general el club está albergando casi 9, 12 disciplinas. Sí. Ahí. Pero es una realidad y bueno, creo, y es una opinión personal, que no existe una política del deporte, porque abarca mucho más de eso, digamos. Hoy si vas a una institución y saliendo de lo que es infraestructura, tenés muchos chicos en estado de nutrición prácticamente, o tienen un solo almuerzo o una sola. Y la función del club hoy es social y de contención. ¿Algún otro quiere responder la misma pregunta? Bueno, sí, coincido con vos. Creo que los clubes tienen una función social. Hoy en la ciudad hay 168 escuelas deportivas barriales, hay alrededor de 36 clubes y 45 escuelas deportivas municipales. Creo que la infraestructura que tiene el deporte, básicamente, o la más importante, es el recurso humano. O sea, el recurso humano hoy es quien está aguantando, digamos, la carga y la demanda.
Y sí, las infraestructuras que hoy acompañan al desarrollo deportivo son incipientes, están comenzando, les cuesta mucho a los clubes realmente poder desarrollarse. Creo que tiene que ver en parte con la dependencia del Estado, como bien lo planteabas, pero creo que también tiene que ver con una estrategia interna, una estrategia del deporte en sí, que puede estar atada al Estado o no. Que creo que sí, es momento de empezar a plantearla, porque creo que hay algunas oportunidades, de mi entendimiento del desarrollo humano. Los espacios deportivos en la ciudad tienen lugares estratégicos, están ubicados en zonas muy importantes de la ciudad, en donde sus tierras son realmente una oportunidad que cada club tiene. O sea, por mencionar algunas, Vélez, estamos hablando en 30 de septiembre y Rivadavia, o sea, dos avenidas principales con un predio de, no sé, de tener 6 hectáreas, eso aproximadamente. Y así muchos clubes tienen tierras muy importantes que pueden ser susceptibles de desarrollo, si se articula entre lo público y lo privado, si se articula entre las instituciones, pueden significar oportunidades para quien hoy quiere invertir. Quizás puedan orientar esas inversiones para poder desarrollarse. Esto le daría al club la no dependencia específica del apoyo del Estado, ¿no? Pero sí tiene que ver con entenderse primero. La combinación de eso es Chelco. Bueno, Claro, justo exactamente, Participación privada. Exactamente. Y bueno. Exactamente, bueno, ahí lo tenés. Justo estaba por preguntarte eso. Vos tenés un proyecto Sí. hecho para Chelcos. ¿Te lo pidieron o Sí. surgió de vos? No, fue un pedido que nos hicieron de parte de las autoridades del Club Chelcos. Así que bueno, nosotros un poco, me dijeron que estaban las imágenes. Sí, tenemos las Sí, imágenes están para las ver. imágenes por ahí. Pero bueno, sigo un poco apoyando lo Ahí que está. decían ustedes. Nosotros hoy, bueno, ahí pusimos como unas premisas de diseños que básicamente hoy lo que veíamos es como que Chelcos trabaja como una barrera social porque está todo cerrado hacia adentro. Entonces ahí básicamente lo que nosotros queríamos era abrirnos hacia la calle y poder buscar como justamente como decía Gonzalo, esta idea de poder aportar desde otro lado. Por ejemplo, ahí salen locales, la idea de los locales comerciales. Claro. O la idea de poner un gimnasio que esté abierto, que funcione tanto para la gente que está dentro del club y que entrena para ese club, como también para la gente que está en ese barrio, ¿no? Porque es la idea de abrir, vincular y poder fortalecer esa idea de hito social, y también eso le generaría al club un ingreso económico que lo podría ayudar a sustentarse. Claro. Ahí en una de las últimas imágenes se va a ver, también pusimos la idea de un bar, los locales que no hace falta que estén meramente conectados con la parte deportiva, sino que puede ser un local de ropa deportiva, un local de... O sea, porque está la circunstancia en la que está... Perdón, es la primera vez. La circunstancia en la que está desarrollado el club, bueno, es un barrio que realmente tiene por ahí falencias Cerca y de estudiantes necesidades. también. Exacto, y creo que es un buen punto de partida, ¿no? Desde mi punto en lo particular, obviamente soy una arquitecta junior al lado de ustedes y por ahí está bueno visibilizar esto y escucharnos entre todos porque, no sé, siempre digo Aparte, lo que busca también, estoy viendo ahí el proyecto con gimnasios abiertos para los que no son de clubes, locales comerciales, como generar un impacto en la zona, digamos, realzar la zona. Claro, digamos. claro, por eso decía, o sea, hoy actualmente trabaja como una barrera tanto física como visual, o sea, porque vos pasás por ahí y no tenés ni idea qué es lo que pasa. O sea, decís, bueno, sí está Chelcos, pero no está, o sea, no se visibiliza bien como realmente es, también la importancia que tiene para la sociedad riojana, Que ¿no? de hecho ellos tienen el gimnasio abierto para la gente, para el que quiera ser socio y usar el gimnasio. Pero bueno, se encuentran con esto de que quizás la gente no lo sabe o no está enterado y tampoco lo ve. Acceder. Claro. O sea, no sé, nosotros tuvimos que ir a relevar y también era como difícil ingresar o saber en qué horarios. Entonces, ese era más que todo el lineamiento general y la estrategia de romper un poco esta barrera visual y física como la que está hoy y poder incluir tanto a la comunidad en general de La Rioja, de todos los riojanos y del barrio. Claro. Aparte, lindo proyecto también. No, y aparte está puesto en una zona que creo que a futuro puede ser un gran polo deportivo. O sea, Claro. al lado tenemos tenemos el circuito BMX, tenemos el polideportivo Menem, o sea, creo que es cancha de fútbol ahí del mismo exacto, ahí predio. F6 creo que es, entonces Claro. creo que es un buen lugar como para explotar a futuro como un gran polo deportivo. Una pregunta general para los tres. ¿Qué creen que les hace falta a la provincia de La Rioja para dar, digamos, ese, podría decir, pequeño salto, a diferencia de otras provincias, en la infraestructura deportiva, digamos?
Mira, yo creo que para que se produzca el salto, y es lo que hablábamos, es un conjunto, como decía Gonzalo, como decía Martín. A ver, la participación del agente privado es fundamental en nuestra provincia. Cuando hablaba yo de políticas de Estado, en gobiernos anteriores nacionales estaba el programa Mi Clube, que eso fortaleció muchísimo las instituciones a nivel de infraestructura. Ahí, en el caso de nosotros en San Lorenzo, logramos hacer 4 baterías de baños, otros clubes lograron cerrar, otros cambiaron toda la iluminación. Digamos, existía un programa, una política para afrontar a lo que era la infraestructura de los clubes. Y es importante la participación del agente privado también, involucrarse en el club. Un ejemplo de eso es Amancay, digamos. Sí. Entonces, hay ejemplos que son redituables. Nosotros hablábamos en sintonía, digamos, con algunas instituciones, buscando el acercamiento de la parte privada a los clubes y generar algunas herramientas por parte del Estado para que ese agente privado también tenga algún tipo de beneficio, no sé, impositivo, de lo que fuese, participando como padrino de alguna institución deportiva. No sé, no pagará el ingreso bruto, por decir, ver alguna forma, alguna estrategia que el agente privado se sienta beneficiado y de paso pueda aportar y colaborar en alguna institución deportiva. Bien. Desde la parte del municipio, ¿cuál es la importancia que le dan al deporte y cuáles son los proyectos que podrían ser en el futuro accesibles o cuáles no, pero que están ahí como en una idea de sueño? No, o sea, hay dos escalas. El municipio hoy lo que está haciendo con el deporte es sostener la infraestructura que se tiene, que como te lo mencionaba recién, nosotros tenemos el Polimen, tenemos la DAR, más el Polievita, más estas otras 45, 46 espacios que si bien en esos espacios está el municipio, no son, digamos, de responsabilidad total, pero después hay, como te decía, hay 45 escuelas deportivas con profesores que van dinamizando las cuestiones barriales. Pero creo que más allá de lo que pueda hacer el municipio, que hoy en las circunstancias políticas y económicas en las cuales nos encontramos no es mucho más que eso. Y volviendo a la pregunta anterior, creo que sí hay diferentes dimensiones de lo deportivo. Como las mencionaba recién Fofó, hay una dimensión de lo barrial donde el deporte tiene una función vital para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestra formación, y la disciplina, y como bien vos decías, para sacar a los niños de otros lugares y que estén en un lugar sano y desarrollándose y conociendo cosas que por ahí no conocen y conociendo amigos, y la familia también tiene toda esa dimensión. Pero a nivel ciudad creo que sí tenemos que entender... Gonzalo, discúlpame y pégate un poquito más el micro. Cerca. Ajá, más cerca del micro. Creo que sí tenemos que entender, como por ejemplo lo ha hecho Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene un estadio que es mundialista, que se puede jugar los partidos nacionales. Tiene una cancha de golf que también es mundialista. Tenía el MotoGP hasta hace tiempo. O sea, creo que tiene el hipódromo. Creo que el desarrollo de infraestructuras que permitan que la ciudad pueda ser competitiva a nivel provincial y pueda traer eventos de calibre nacional, le da a la ciudad también una posibilidad de desarrollo. Obviamente, eso sí, ahí sí es soñando, digamos, a futuro, pero sería esa una visión quizás de futuro para la ciudad, que nosotros podamos tener equipamientos que nos puedan hacer sede a nivel nacional, para, bueno, más allá para poder demostrar nuestros deportistas y la calidad de deportistas que tenemos, también para un desarrollo turístico de la ciudad, ¿no? ¿Sabés más o menos cuánta cantidad de clubes hay en la ciudad? Alrededor de 36 clubes, creo que son. ¿Y son suficientes? Eso lo tendrían que decir ustedes, no sé. Para la cantidad de deportistas que hay y para la cantidad de disciplinas que, como decías vos... Muchas veces los clubes, el club acompañado de la iglesia y el centro vecinal. Digamos, son las tres patas fundamentales en el territorio, digamos, en el barrio. O el chico está en el club, o está en el centro vecinal, o está en la iglesia. Yo creo que cuando más clubes haya es mucho mejor. El deporte en sí, a la persona la forma con valores,
le crea un hábito de vida, es decir, lo prepara, es decir, porque estás constantemente enfrentando adversidades, digamos, y más en nuestro caso, que somos totalmente amateur, es adversidades constantemente y muchas frustraciones más que logros. Y yo creo que eso, a lo largo de la vida, lo prepara a la persona y la predispone de otra forma. Y básicamente esa muchas veces lo que en los clubes tratamos nosotros de contener, lo más que nada, el trabajo de los chicos. Y bueno, nosotros decíamos que hay que ser dirigente en tiempos de crisis, ¿no? Se administra pobreza, nada más. Vos tenés trajiste también imágenes de un estadio de Vargas que quizás podría funcionar en algún momento. Claro, hace unos años hicimos un proyecto para el Estadio Vargas, que simplemente era reactivar unos espacios que tenían ahí como posibilidades, donde se desarrollarían los palcos al frente, y aparece un bloque delante del estadio que absorbería toda la parte de radios y transmisiones. Eso simplemente es el agregado de butacas y los palcos al frente. O sea, eso está planteado como una posibilidad real. No es una gran inversión para poder tener esa situación, porque ya existe una gran infraestructura en el estadio, ¿no? O sea, la parte más importante ya está hecha. Eso iba acompañado con un proyecto que iba por todo el debajo de gradas, con un desarrollo de gimnasios, un museo del deporte riojano, bueno, varias otras cuestiones, pero eso fue lo principal. Y en el Centro 5, ese es otro proyecto importante también para el Centro 5, un proyecto de muchísima superficie. Es un proyecto que nos llevó alrededor de 6 meses de desarrollarlo, que también, como planteabas vos, los proyectos que hagan que la ciudad sea parte de las obras y no generen ese límite, que puedan incluir a la gente, que por ahí es una característica de muchos espacios deportivos. Automáticamente lo cierran con un muro, con chapa, y no sabes qué es lo que pasa, y el deporte no se ve. Y cuando vos ves deporte, es muy distinto pasar por una ciudad donde el deporte se ve a donde hay un deporte detrás de un muro. Ojalá se pueda trabajar en ese tema para que sea más visible y bajar las barreras, bajar los muros, y que cuando las personas anden por la ciudad se vea lo que está pasando adentro, porque es estimulante y puede ser un atractor de muchas más personas, ¿no? Martina, vos te dedicás a qué tipo en qué área de la arquitectura estás? No, ahora estoy en general, digamos, o sea, proyectos de vivienda, interiorismo. Me recibí hace un año, me fui a estudiar a Córdoba y me recibí y volví, así que bueno, estoy medio como descubriendo, investigando qué área me gusta, pero no sé. ¿Y esto te gustó, por ejemplo, hacer este proyecto? Todo un desafío, digamos, lo de los chelcos. Sí, obvio, sí, más que todo como arquitecta junior, como decía, o sea, también entender la realidad, y yo siempre digo que para mí los arquitectos tenemos un desafío muy grande, que es tener que ponerte en la cabeza de la persona que viene y te plantea qué es lo que quiere hacer, o cómo quiere vivir, o cómo quiere habitar ese espacio. Y también está la subjetividad de cada uno, ¿no? Cómo percibe, cómo vive, cómo percibe las cosas. Entonces, bueno, eso. Pero tuvieron muchas áreas. ¿Tuvieron algunas cosas específicas que te pidieron o te dejaron que seas libre? Un poco libres. O sea, obviamente tener en cuenta un poco que no sea una gran inversión, pero entendiendo, como decía Gonzalo, la situación en la que estamos y que sea algo viable. Pero no, esto fue un anteproyecto, o sea, ojalá a futuro lo podamos presentar y se pueda llegar a hacer y lo podamos desarrollar un poco más, pero no, básicamente eso. Y sí, tuvimos que investigar y entender cómo es el deporte, claro. Cuántas personas hay que albergar, porque, no sé, planteamos unidad de unos dormis cuando se generan los partidos y demás, así que, bueno, eso. ¿Y te imaginas haciendo algún proyecto para otro tipo de deporte? Sí. ¿O tuviste ya carburando? Estuve maquinando, como quien dice. Sí, más que todo en la pista BMX. Mira. Sí. Porque, bueno, es una provincia que creo que tenemos unos riders muy buenos. Creo que somos potencia en ese deporte. Exacto, y la verdad que es algo muy... creo que no está tan visibilizado, pero bueno, me parece que es importante también atender esa necesidad que yo personalmente la veo hoy. Más que todo cuando vos vas y ves a los nenes, o sea, es un deporte que les da disciplina, les da constancia, resiliencia, entonces creo que estaría bueno apoyarlos. Es una iniciativa propia, nadie me pide nada, pero sí estuve viendo qué se podría llegar a hacer para en un futuro también poder llegar a presentarlo.
y justamente, como decía, o sea, está justo al lado de los Chelcos, así Sí. que un poco que Claro, también me como un- entusiasmaba por ese lado. Bueno. La placita, ¿cuál es la placita que está haciendo su propia pista de BMX? A la que estuvimos ayer en la Ramón Navarro, detrás de la Plaza Ramón Navarro, hay unos niñitos que con sus papás hicieron unas montañitas y vamos a ir el sábado a desarrollarla con ellos. Ahí está, y Así podés, Claro. Mira, ahí está. Bueno, Ahí puede está. ir. que intuitivo, lo hace. Claro. No, es que es increíble, o Sí. sea, en los riojanos no es por nada, pero sí, o sea, en ese deporte se destacan, son muy buenos, bueno, Y hay es uno muchos de los referentes Sí. riojanos que han llegado a nivel mundial Claro. y Juegos Olímpicos. exacto, Es uno de los deportes más caros Sí. encima. es todos. uno de los deportes más caros y creo que es uno de los deportes donde menos infraestructura hay, me Ay, parece, sí. menos presencia, menos visibilidad, Eh, así que No es por faltarle respeto a las profesiones de ustedes, pero Martín. No, claro, eso iba a hablar. Yo les traje algo para que debatamos entre todos, obvio. Es, como dice Ana, sin faltarle el respeto a las profesiones, pero estás abierto a claro, a un las día críticas. investigando todo, bueno, Chat. con IA, claro, con ChatGPT hice ¿cómo sería un estadio multipropósito teniendo en cuenta la región de La Rioja? Bueno, puse lineamiento Conmebol, lineamiento AFA, porque un estadio FIFA es otro presupuesto. Y bueno, y la IA me tiró un estadio multipropósito como este, por ejemplo. Con la zona de La Rioja, obvio que no son los proyectos que hacen ustedes, ¿no? ya Pero nos bueno, está sacando todo. Sí. Como casi no ocurre rápido. Nos tenemos que reinventar. créanme que el periodismo también con la IA, Sí, créanme sí, que el sí. periodismo con la IA también un poco se va a quedar sin laburo el periodismo con la IA. Bueno, ¿te sabés más o menos las particularidades que tiene? Sí, es bajo el lineamiento Conmebol AFA, por Sí, ejemplo, un proyecto- Sí. ¿no? Hace una Por presenta ejemplo, tu para que tesis. pueda venir partidos de selección argentina de eliminatorias, finales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que genera un alto impacto económico en la región, digamos, teniendo en cuenta la región, porque como dije, está el lineamiento AFA y Conmebol FIFA, ¿no? Porque bueno, son otras cosas. Puse que tengan en cuenta la región de La Rioja y bueno, me tiró para 40.000 personas, no más. Bien. Sería el estadio, digamos, multipropósito. Bueno, ¿El ahí estadio seguir de Vargas, cuánta gente? creo que entra 18.000, 20.000 todos parados, algo así. Ah, a ver, superaste. Claro, porque una cosa es con butaca, otra Claro. cosa es cuando está toda la gente parada, digamos. Bueno, identidad, paisaje, pasión. No sé creo que hoy, como está la situación económica, no es viable, pero No sé, pero... Es que son esas las cosas de Claro. las cuales deberíamos estar hablando y son esos Claro. los equipamientos de una capital de provincia. Pero bueno, ya vendrán. Ya vendrán. ¿Y qué les parece el...? él lo hizo la ¿Aprueba? IA, ¿no? Lo hizo ¿Aprueba la o no IA. aprueba? Está genial, ¿no? Está bueno. Si tuvieran los tres me tienen que contestar, no me digan, los que trajeron sus proyectos no digan ese proyecto, digan otra cosa. Si tuvieran un presupuesto ilimitado para el deporte, ¿qué sería lo primero que atacarían? Yo les puedo tirar una idea, un polo deportivo estilo Kempes, sería viable, no con el estadio del Kempes, pero Pero como sí. es toda esa zona, digamos. Sí, es lo primero que se me vino a la cabeza, justo por lo que estuve hablando, ¿no? Claro. Claro. La idea del polo deportivo. ¿De este No sé, lado? Yo creo que tendría que ser Pero es algo muy que- amplio. Sí. que nos haga competitivos a nivel país, algo que no tengan en otros lugares. No sé. Sí. Hoy que está la Fórmula 1, yo te daría un autódromo. autódromo para que me Claro, tinto. también. Sí. Sí, bueno, como dice Gonza, hoy un autódromo y vos haciéndolo más de 4.300 metros, que puede traer la categoría madre, que es el TC, y hoy te garantizo 80.000 personas que tenés acá. No, yo sí tengo que contestar algo Y, muy y puntual. trabajan Arqui desde el jueves, porque empiezan las prácticas, las pruebas, jueves, viernes, sábado, domingo la carrera, y te aseguro que toda la infraestructura hotelera, gastronómica, explotaría. Es Sí, lo mismo con el deporte de BMX, si vos vas con o sea, si tenés una pista con puntos UCI, o sea, competís a nivel de Santiago del Estero, ¿no? Que se hacen, o sea, sí, se hacen carreras internacionales y va gente de todos lados y también lo que se genera a nivel turístico, el impacto para la provincia estaría muy bueno. Así que creo que iría por ahí. un ejemplo de eso es San Luis, Bueno, la Pedrera. El autódromo, Claro, el por eso. estadio, tienen, es como dice Gonza, el nivel, Santiago te propone un MotoGP, un turismo carretera y te metió 4 máximas exponentes y
Claro. Una final de Copa Argentina, una final de torneo, y te metió todo el turismo en el año, digamos. Que eso les iba a preguntar, ¿qué ciudades toman como referencia o qué proyectos de otras ciudades les gustaría tener acá? San Juan tiene un velódromo, por ejemplo, que es impresionante. Están estas cosas, el estadio de Santiago del Estero está buenísimo, Sí. es un estadio de una escala no muy grande. Está muy bueno, o sea, creo que eso se hizo para el bicentenario, que nosotros Sí. hicimos el domo, Sí. y ellos hicieron eso. Son esas las cosas, creo que un estadio te daría una diversidad de posibilidades Muy amplio. interesantes. Sí, sí. Y después lo que se desarrolla a la vuelta de eso, ¿no? Y con respecto al deporte adaptado, ¿tendrían que estar incluidos en estos clubes o deberían tener sus propios lugares? ¿Qué opinan? Yo creo que tiene que estar todo incluido, Tal cual. porque Sí, si no generamos- seguimos generando Exacto. la división, ¿no? Y yo creo que tendríamos que compartir todo. Aparte, bueno, porque se adaptan todos, y todos formamos parte de... Y si nos dimos cuenta que todo lo que hablamos de los logros de los deportistas riojanos, hablamos de individual, ¿no? Es decir, vamos a tiro, BMX, boxeo, tenis, y no hablamos del deporte en conjunto, el grupal, fútbol, básquet o rugby. ¿Me entiendes? Entonces, también es lo que hablamos un poco de esto que dice Gonza. Generar comunidad. Es decir, cuando empezó a caminar Riachuelo, ¡pum!, se cortó. Es decir, cuando empieza, digamos, a veces uno necesita resultados, porque la verdad, pero bueno, es todo un proceso. Y uno que a veces que ha sido deportista, en otro lado tener la beca deportiva, chicos que están en albergue, que tienen nutricionista y tienen contención de psicólogo. Es decir, es mucho. Y a veces nosotros exigimos los resultados, los queremos ya, y en realidad es todo un proceso. ¿Y cuál mucho, sería? Y Sí. mucho, como decían en la Arqui o cosas, esos chicos que fueron el BMX fue por Sí, todo sí, recursos sí. propios de ellos. Nosotros hablamos con Valentina, que es nuestra columnista, y hablamos Sí. de esto, del deporte y de la baja de presupuestos que tuvieron y de la cantidad de deportes que se hacen en La Rioja, que hay muchos deportistas que los hacen y no pueden viajar. No tienen ni siquiera la movilidad para poder ir a viajar Claro. y O competir eligen fechas de competencia. Sí. Va, una fecha van y 2 fechas no. Entonces Claro. ya pierden también regularidad. Creo que tiene que ver con una visión a largo plazo. No sé, obviamente en el inicio de un proceso, que es planificarlo a 20 años, de quizás al principio necesitas el acompañamiento para sostenerte, para poder desarrollarte, pero el proyecto debería finalizar a 20 años ya tener una sustentabilidad económica, que no tenga que esa disciplina o ese club o esa institución o quien fuera no tenga que depender de afuera para poder... Claro. Tiene que haber un proyecto a largo plazo para poder lograr esa estabilidad futura. Asentar las bases, digamos. Claro, sí. Leo, te quería consultar sobre un proyecto que se viene dando en el torneo DESPU. Están a nada prácticamente de tener su propio espacio. Sí, bueno, durante mi gestión se presentó y se hizo con el diputado Juanqui Santander, él nos donó 4,5 hectáreas en el barrio de Miraflores, que se encuentra hacia el sector sur de la ciudad. Y bueno, se encaró un proyecto muy ambicioso de ADESPU para darle beneficio a todos los socios. Bueno, quedó en eso, digamos. Nos tocó, hubo conversaciones con gente del Estado para que se plantee ahí un centro de salud que no había, una sucursal del Banco Rioja también, y a cambio de eso nosotros proponíamos que nos hagan el polideportivo para el básquet o que nos cierren para empezar a hacer las canchas. Bueno, cambió la órbita de gobierno, se redujo mucho el presupuesto y hoy desde ADESPU lo único que contamos nosotros para afrontar el gasto de eso es una cuota societaria que va variando, no es una cuota fija que podemos decir, hay meses que pagan 900, meses que pagan 700, hay meses que pagan 600, y a medida que vamos avanzando en el campeonato cada vez menos los que van pagando porque son menos los que participan. Claro. Entonces, y una política que tomamos nosotros de ADESPU
porque si no el campeonato hoy a cada equipo le saldría 100.000 pesos y ADESPU como que toma un 60% de esa recaudación de la cuota para solventar algunos gastos para que la cuota no sea tan elevada y se pueda llevar a cabo el torneo. Bien. Martina, vos que tuviste tu primer contacto con este tipo de proyectos deportivos, ¿cuáles crees que son las, ponele, 3 o 4 o 5 cosas que no pueden faltar en un club? Bueno, desde el lado de infraestructura, creo que, no sé, el gimnasio, el lugar tipo como un comedor donde ellos puedan, después de entrenar, sentarse, comer, estar, generar también esa idea de comunidad, creo que se da en esos El momentos. tercer tiempo. Exacto. Bueno, después también las gradas, eso me parece muy importante también para cuando vas a ver. Sí. Y no sé, te digo 3 porque me parece lo más importante. Bien. Que se aplican a todos, digamos. No, yo le quería consultar si es viable y posible hacer un proyecto en comunidad con, digamos, toda la provincia, sede central en capital y sedes aledañas, digamos, en las ciudades más importantes del interior, Chamical, Chilecito, Aymogasta, pero que tengan como una red de conexión, digamos, si es viable eso, y tomo la palabra que decía Gonzalo, a largo plazo. Sí, o sea, yo creo que los proyectos se pueden hacer, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a plantear proyectos, a proponer nuevas realidades. Creo que el proyecto no es solamente el render de lo que queremos que sea, sino nosotros ahora trabajar más con el cómo que con el qué. Los proyectos son el qué, esto es lo que queremos hacer. Queremos este estadio, queremos esta pista, queremos esta red de equipamientos deportivos. Creo que el proyecto debe incluir también cómo desarrollarlo, de qué manera se alcanza ese objetivo, porque si no terminan siendo, no sé, dibujos, como nos dicen muchas veces, son objetivos que quedan lindos en una carpeta, que quedan lindos en un render, pero después cuando tenés que llevarlos a cabo, ahí aparece la realidad. Pero creo que sí es posible hacerlo y le sumo al proyecto el desarrollo económico para poder lograrlo, si no, no deja de ser un objetivo, digamos, ahí en el aire. Y ahora, al revés de la pregunta que le hice a Martina, ¿cuáles son las necesidades básicas con las que se encuentran cuando entran a un club y les dicen nos hace falta esto, que son cosas que deberían ser primordiales y no las tienen? El baño. ¿Sí? Los núcleos húmedos. Baños, vestuarios. Baños, vestuarios. Sí. Y el reacondicionamiento del campo de juego, digamos. Claro. Sí, que eso Volviendo a lo de Marti, el comedor es fundamental. Une a la gente del barrio. La identificación de ese domingo del abuelo que va con el nieto a compartir en ese comedor, y por ahí pasa mucha historia, ¿no? Porque por lo general los clubes siempre se han fundado desde el sentimiento, ¿no es cierto? Y eso reencuentra, eso une y es fundamental. Siempre hablando de este concepto que por lo que veo tienen los tres, de hacer que el club sea abierto y no que sea algo para los socios solamente. Sí, o sea, es que los tres opinan lo mismo. Sí, es que creo que eso es lo que hace falta, visibilizar un poco más. Creo que por ahí va también. Claro, aparte teniendo en cuenta lo que decía Martina del comedor, más en un deporte como el rugby, que tienen esos famosos tercer tiempo y que están todo, digamos, en pero está bueno el tema de abrirlo al club para toda la sociedad, no que sea solamente para el hincha socio de ese club, sino abrirlo para cualquiera. Bien. Hace poquito fuimos a cenar al Club Riojano, por ejemplo, que tuvo mucha repercusión, digamos, lo que hizo. Ese tipo de cuestiones, el club no es algo hacia adentro, sino también es algo que contribuye a una dinámica urbana, que puedes brindar un servicio, que es interesante. Golpe estás cenando en un lugar y atrás están jugando al vóley y que si vas con tu familia, si vas con niños, ya lo ven, ya empieza una dinámica. Es distinto comer, por ejemplo, en ese lugar a cualquier otro restaurante que puedas tener en la ciudad. Sí, aparte tiene efecto contagio. Claro, exactamente, al lado del deporte. Y fomentás el deporte de otro lado, ¿no? O sea, si te sentás a comer, por ejemplo, yo no soy deportista, cero, y salís a comer y ves eso y bueno, y te dan ganas por ahí de decir, qué lindo, o quizás no lo practico, pero voy y estoy, apoyo, o sea, se genera también esa comunidad, no tanto lo que pasa en el club en sí, sino, o sea, a nivel provincial, o sea, como riojanos. Y que es muchos de los que vinieron al programa es básicamente lo que ellos buscan y lo que piden, que la gente que quizás no lo hace al deporte o no lo ve,
se empiece a involucrar también, que le empiece a encontrar la vuelta a decir, bueno, capaz que no es que no me gusta, sino que no le prestaba atención. Claro. Así que bueno, veo que los tres coinciden más o menos en lo mismo. ¿Algún estadio o alguna estructura de otras partes del mundo que les guste, que digan, se pasaron con este proyecto? Yo recuerdo, no sé en qué mundial fue que apareció el estadio del Nido, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. ¿El de Qatar? El de Qatar. El que estaba hecho con... No, Que el no, que- como un entramado. Sí. Cuando apareció ese estadio, como que, no digo que sea ese, pero como que le cambió la... Rompió estructura. Claro, rompió la estructura Sí. y el estadio empezó a ser ya un elemento arquitectónico muy Mucho distinto más a lo que era antes. Es decir, antes eran simplemente infraestructuras deportivas y cuando empezó todo ese movimiento empezaron a hacer ya otra cosa. con más multipropósito. Claro, digamos. y mucho más atractivos a nivel diseño. ¿Ustedes tienen alguno? No, se me vieron mucho a la cabeza, la verdad, porque... De A mí el que me llamó la atención, el de Qatar, el de hecho de container, que después Sí. se rearmó. Bueno, digamos, eso está- también. Sí. Eso es algo que se ve hoy en día en todo, Claro. en la casa, ¿no? Todo de container. Y si no, también los del cuando jugaron el Mundial en Brasil, que se fueron cayendo abajo los estadios, Bueno, porque sí, se ve sí. que los hicieron rápido para tener las sedes y no... No pensaron, No. digamos, como en comunidad, en Claro. algo a largo plazo que se pueda seguir. Sí. Y ¿algún- lo que, sí, yo soy un enamorado del Coliseo. Ah, Eh, del- Yo creo que partir de esa base, de un multiespacio, que vos puedas ver un partido de fútbol, un partido de básquet, un partido de vóley, un velódromo, es decir, Un multifunción, recital. Yo creo que más me enamora de ese lado. Y hablando de lo del interior, sería fabuloso. Es decir, nosotros tenemos un potencial en la parte que es Catuna, Milagro, toda la gente que juega al vóley, es un potencial inmenso de esos chicos. Creo que todos los clubes de acá de vóley traen toda la gente de allá. sí. Como tenemos velocistas, la parte de Chilecito, Famatina, creo que cada una parte de la provincia tiene una característica especial y crear esas sedes también y armar pequeñas, no sé si olimpiadas, ¿viste? Pero mezclar un poco y no esa rivalidad en capital interior Sí. y saber que todos formamos parte de un todo y que somos todos riojanos, digamos, en fin. Pero sería un golazo poder tener células en el interior y si en capital no cuesta, en el interior Sí, ni y hablar. no se puede Ni imaginar. hablar. En Pampa de la Viuda, hace unos años atrás, se había planteado un centro de alto rendimiento deportivo que empezó a construirse y después se fue. Eso era interesante. Era interesante. Bueno, les agradecemos a los tres por haber venido, Muy buena por haberse charla. tomado, por haberse tomado su tiempo. Y el sábado tienen que ir los tres entonces a ver la pista de BMX para ver qué se puede hacer? Claro, qué pueden hacer, porque ya está bastante al tanto del BMX, así Sí. que bueno, tienen un proyecto ya. Se van de acá los tres con un proyecto los tres juntos. Les agradecemos por haber venido, por el tiempo que se tomaron. Y bueno, nos sirve de mucho saber, no solo deportivamente, sino a nivel infraestructura, qué se piensa para el futuro, cómo están actualmente las cosas. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, la verdad, muy buena No, charla. Bueno, los comentarios gracias a también. ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, Los esperamos de vuelta. sí, Cuando quieran. Y si quieren les paso el proyecto del Claro, estadio si IA. alguno está del interesado IA. en el proyecto de Martín, con gusto se los son paso. 6 años. No, la IA nos va a dejar de sin laburo a varios. Unas cuantas de velada. Sí, sí. Bueno, vamos a una pausa y Vamos a una volvemos pausa. con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Y después ya nos vamos porque no nos queda nada. No nos queda nada. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.